Bombazo. Hande Eruel revela su amor por Kerem. Fin de los rumores con Hakan. Drama turco en vivo *****. Hola, mis queridísimos amantes de las telenovelas turcas, sean bienvenidos una vez más a mi canal, su santuario predilecto para todo lo que respecta al cautivador mundo del drama, el romance que nos derrite el corazón y las intrigas palaciegas que nos llegan directamente desde la mágica Turquía. No puedo contener la emoción de tenerlos aquí, compartiendo conmigo un día más de pasión turca. Hoy, mis entrañables compañeros de drama, nos adentraremos en un tema que ha provocado una auténtica conflagración en las redes sociales, encendido los foros de fans hasta límites insospechados y, en esencia, ha tomado por asalto cualquier lugar donde se permita siquiera susurrar sobre las series turcas. Así es, mis amigos. Nos vamos a sumergir de lleno en el posible, no en la confirmación de un romance que muchos de nosotros hemos estado esperando y anhelando con una intensidad que rivaliza con la de los propios personajes de nuestras series favoritas. Sí, damas y caballeros, estamos hablando de la relación entre la deslumbrante Hande Erçel y el irresistible Kerem Bürsin. La pareja que nos arrebató el corazón, nos hizo suspirar y soñar despiertos en la inolvidable Senkalkapm, y que al parecer también se robó el corazón el uno al otro en la vida real. Pero antes de que nos dejemos llevar por la euforia colectiva y empecemos a lanzar confeti virtual, permítanme pedirles un pequeño favor. Si el contenido que les ofrezco les gusta, si disfrutan de estas charlas apasionadas sobre series turcas, si se sienten identificados con mi amor por Turquía y sus producciones, no olviden darle un me gusta bien grande a este vídeo. Compartan este torbellino de noticias con sus amigos fanáticos, aquellos que comparten su obsesión por los galanes turcos y las tramas intrincadas, y lo más importante, suscríbanse a mi canal. Al hacerlo me ayudan a seguir creando contenido para ustedes, a mantener viva esta comunidad de amantes de Turquía que cada día se hace más grande y, por supuesto, a seguir esparciendo la magia turca por todo el mundo. Ahora sí, mis queridos detectives del amor, vayamos al chismecito jugoso que todos estamos esperando. El rumor, o mejor dicho, la interminable cascada de rumores, ha estado circulando con una insistencia implacable durante meses. Desde el preciso instante en que Hande y Kerem unieron fuerzas para protagonizar Senkalkapm, la química entre ellos fue tan innegable como la belleza del Bósforo al atardecer. Era palpable, se sentía a través de la pantalla, traspasando las barreras del idioma y la distancia. Y claro, nosotros, los fans, que somos observadores con la precisión de un halcón y con una intuición que haría palidecer a Sherlock Holmes, empezamos a notar cositas, miradas cargadas de significado, sonrisas cómplices que revelaban secretos compartidos, gestos cariñosos fuera del set que gritaban a los cuatro vientos que allí había algo más que una simple amistad profesional. Todo, absolutamente todo, apuntaba a que entre Hande y Kerem había algo más profundo, algo que trascendía el guión y se adentraba en el territorio inexplorado del amor. Pero como suele suceder en estos culebrones de la vida real, la burbuja de la ilusión estaba destinada a explotar. De repente, como un trueno en medio de una noche estrellada, empezaron a surgir rumores de que Hande estaba saliendo con Hakan Sabank, un acaudalado empresario turco, perteneciente a una de las familias más influyentes del país. Fotos de ellos juntos, salidas nocturnas en los lugares más exclusivos de Estambul, viajes a destinos paradisíacos. Todo parecía indicar que Hande había pasado página de Kerem y había encontrado el amor en otro lado, en un hombre que a simple vista, parecía pertenecer a un mundo completamente diferente. Esto obviamente desató una tormenta de reacciones entre los fans, una auténtica guerra civil en el fandom turco. Algunos se negaban rotundamente a creerlo, aferrándose a la esperanza de ver a Hande y Kerem juntos, otros se sentían profundamente decepcionados, como si hubieran perdido a un ser querido, y algunos, los más radicales, incluso llegaron a insultar a Hakan, acusándolo de interponerse en el camino del amor verdadero. ¡Ay, la pasión desenfrenada de los fans turcos no tiene límites, mis amigos! Es un volcán en erupción constante. Sin embargo, como en toda buena telenovela que se precie, siempre hay un giro inesperado en la trama, un plot twist que nos deja boquiabiertos y nos obliga a replantearnos todo lo que creíamos saber. Y aquí, damas y caballeros, es donde entra en escena la bomba, de la que hablaba en el título del vídeo, el detonante que ha hecho temblar los cimientos del fandom turco. Al parecer, después de meses de silencio sepulcral, Hande ha roto el silencio y ha hecho una declaración que ha dejado a todos, absolutamente a todos, con la mandíbula desencajada. No voy a decir que confirmó directamente su relación con Kerem, porque eso sería mentirles y yo nunca haría algo así.
Pero sí dejó caer pistas muy claras, migajas de pan en el bosque de la incertidumbre que nos han permitido vislumbrar un atisbo de esperanza. En una entrevista reciente concedida a una prestigiosa revista de moda turca, Hande habló sobre la importancia de la conexión genuina, de la química que se siente con alguien a un nivel profundo, de la magia que puede surgir cuando dos personas se entienden a un nivel que trasciende las palabras. Y adivinen a quién mencionó como un ejemplo de esto. Exacto, mis astutos detectives, a Kerem. Pero la cosa no termina ahí, mis queridos chismosos. Además de las reveladoras declaraciones de Hande, los rumores de su romance con Hakan se han desvanecido por completo, como si nunca hubieran existido. No hay fotos recientes, no hay avistamientos, no hay ni siquiera un susurro que los vincule. Parece que esa relación, si es que realmente existió, llegó a su fin de forma abrupta y definitiva. Y esto, sumado a las insinuaciones de Hande sobre su conexión especial con Kerem, ha alimentado aún más las esperanzas de los fans de que ella y Kerem estén juntos de nuevo, de que el amor verdadero triunfe por encima de las adversidades y de que podamos presenciar el final feliz que todos hemos estado esperando. Ahora bien, hablando de Senkalkapm, esa joya de la comedia romántica que catapultó a Hande y Kerem a la fama mundial, recordemos brevemente de qué va la historia, para aquellos que aún no han tenido el placer de disfrutarla. La serie narra la historia de Eda YLDZ, interpretada magistralmente por Hande Erçel, una joven florista de Estambul que sueña con estudiar arquitectura en Italia y labrarse un futuro brillante. Sin embargo, su beca es cancelada repentinamente y ella culpa de esta desgracia a Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto, interpretado con un carisma arrollador por Kerem Bürsin. El destino, caprichoso y juguetón como siempre, los une de forma inesperada cuando Eda se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses para recuperar su beca y cumplir su sueño. Obviamente, como suele suceder en estos casos, durante ese tiempo, el amor florece entre ellos como un jardín secreto en medio del desierto. La serie fue un éxito rotundo no solo en Turquía, donde batió récords de audiencia y se convirtió en un fenómeno cultural, sino también a nivel internacional. Fue vendida a más de 80 países, conquistando corazones en todos los rincones del planeta y catapultando a Hande y Kerem a la fama mundial. Y creo que gran parte de ese éxito arrollador se debe a la química innegable entre los protagonistas. Era tan creíble su relación en la pantalla, tan real la conexión que transmitían, que era difícil no imaginarlos juntos en la vida real, compartiendo confidencias, risas y, por qué no, un amor de cuento de hadas. Pero bueno, dejando de lado los chismecitos y los rumores, que sé que son lo que más les gusta, quiero hablarles de otras series turcas que también han dado mucho de qué hablar en los últimos tiempos y que, en mi humilde opinión, merecen ser mencionadas y celebradas. Porque la televisión turca no es solo Hande y Kerem, aunque ellos sean una parte importantísima. En primer lugar, tenemos Aşk 101, una serie original de Netflix que cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión del colegio haciendo que su profesora favorita se enamore. Es una serie juvenil, fresca y divertida, pero que también aborda temas importantes como la amistad, el amor, la identidad y la importancia de la educación. Los actores son súper talentosos y la historia te engancha desde el primer capítulo, haciéndote reír, llorar y reflexionar sobre los desafíos de la adolescencia. Otra serie que me encanta y que considero un verdadero tesoro es Mucize Doctor, una adaptación turca de la exitosa serie estadounidense The Good Doctor. Cuenta la historia de Ali Befa, un joven cirujano autista con síndrome de Savant que debe superar los prejuicios y los desafíos para demostrar su valía en un hospital. Es una serie conmovedora, inspiradora y que te hace reflexionar sobre la importancia de la inclusión y la aceptación. El actor que interpreta a Ali Befa, Taner Olmez, hace un trabajo espectacular, transmitiendo la vulnerabilidad, la inteligencia y la humanidad de su personaje con una sensibilidad asombrosa. Y por último, pero no menos importante, quiero mencionar Kukur, una serie de acción y drama que se centra en una peligrosa familia mafiosa que controla un barrio de Estambul llamado Kukur. La serie está llena de intrigas, traiciones, violencia y, por supuesto, romance. Es una serie muy intensa y adictiva, con personajes complejos y una trama que te mantiene al borde del asiento, preguntándote qué sucederá a continuación. Prepárense para noches de insomnio, porque una vez que empiecen a verla, no podrán parar. Estas son solo algunas de las muchas series turcas que vale la pena ver y que demuestran la diversidad y la calidad de la producción televisiva turca. Hay para todos los gustos,
comedias románticas ligeras y divertidas, dramas familiares intensos y conmovedores, series de acción trepidantes y llenas de adrenalina, thrillers psicológicos que te hacen cuestionar la realidad. La televisión turca está en auge y cada vez nos ofrece producciones de mayor calidad, con guiones originales, actuaciones impecables y una estética cuidada que nos transporta a la mágica Turquía. Y volviendo al tema central de este vídeo, la posible relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, creo que todos estamos de acuerdo en que sería maravilloso que estuvieran juntos. No solo porque hacen una pareja preciosa, que encaja a la perfección y que destila química por los cuatro costados, sino también porque se merecen ser felices, después de todo el trabajo duro y el éxito que han logrado. Después de todo, el amor es lo más importante en la vida, lo que le da sentido a todo lo demás. En fin, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismecitos jugosos, recomendaciones de series turcas imperdibles y reflexiones sobre el amor y la felicidad. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por su apoyo incondicional y por estar siempre ahí, comentando mis vídeos, dándole me gusta y suscribiéndose a mi canal. Sus comentarios, sus me gusta y sus suscripciones me motivan a seguir creando contenido para ustedes, a seguir compartiendo mi pasión por Turquía y a seguir alimentando esta comunidad de amantes de las telenovelas turcas. Ahora cuéntenme en los comentarios qué opinan sobre todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem están juntos? ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Qué otros actores y actrices turcos les roban el corazón? Los leo a todos con mucho entusiasmo. Y recuerden, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos fanáticos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, que prometen estar aún más jugosos y emocionantes. Hasta la próxima, mis queridos amantes de Turquía. Que el amor turco los acompañe siempre.